Clase 1.6. Solución de ecuaciones de la forma x cuadrado más b por x igual a 0. En el problema nos piden que resolvamos la siguiente ecuación cuadrática: x al cuadrado más 5x igual a 0. Entonces tenemos aquí esta ecuación. Este caso no se parece a ninguno de los que hemos visto anteriormente, y si nosotros transponemos el término 5x aquí al otro lado de la ecuación, pues no conseguiríamos mucho o llegar a la forma de los casos anteriores. En este caso pues yo tendría que pensar un poco más atrás en el tiempo y recordar pues algún caso de factorización que se vio pues en la unidad 1. Entonces vemos aquí que ambos términos tienen la letra X, entonces eso me indica a mí que podría utilizar factor común. Entonces si recordamos, pues en el factor común agarramos las letras comunes en su menor exponente. Aquí tenemos x al cuadrado, aquí tenemos x, entonces el factor común sería x con el menor exponente, es decir, x. Entonces si nosotros tenemos esto de esta forma, ¿verdad? Lo podemos ver aparte, que sería como esto. Entonces si nosotros ya tenemos como factor común una x, implica que estaríamos eliminando una x, ¿verdad?, en cada uno de los términos, de tal manera que en el factor común, es decir, ya identificamos que está de común x, una x, por eso lo hemos escrito aquí. Luego abrimos un paréntesis y luego escribimos todo aquello que no fue tachado, en este caso x más 5, y pues todo ello va a ser igual a 0. Entonces aquí ya apliqué factor común, así es como se recomienda que se haga con SMATE, con el libro. Entonces a partir de esto yo puedo recordar lo siguiente: hay una propiedad en matemática que si yo tengo una expresión a multiplicada por una expresión b y eso es igual a 0, entonces sucede de que voy a tener dos cosas: que a es igual a 0 y que a la vez b es igual a 0. Entonces vamos a aplicar eso. Vamos a hacer de cuenta y caso aquí en nuestro ejemplo que este factor funciona como a y x más 5 funciona como b. Entonces vamos a repartir, en otras palabras o más simple, el 0 a cada uno de los factores, porque recordemos que aquí es x por todo el factor o todo este paréntesis x más 5. Entonces vamos a tener aquí que x es igual a 0 y que es todo lo que está dentro de este paréntesis, x más 5, también es igual a 0. Entonces aquí en este primer caso pues ya no puedo hacer mayor cosa, pues ya tengo despejado x. En cambio aquí sí podemos despejar a x. Entonces transponiendo el 5 al otro lado de la ecuación me quedaría que x es igual a menos 5. Entonces de esta forma yo ya encuentro las dos soluciones que esperaría en una ecuación cuadrática, porque recordemos que en una ecuación cuadrática tenemos que tener al menos pues como máximo dos soluciones, y ya tengo una solución: que x es igual a 0 y que x es igual a menos 5. Si nosotros sustituimos estos valores de x en la expresión original, vamos a obtener como resultado 0, y eso sería una comprobación de verificar que nuestro procedimiento está correcto. Entonces, recapitulando, ¿qué hacemos en este caso? Pues saco factor común x. Entonces, una vez ya tengo el factor común, cada uno de los factores los igualo a 0 y posteriormente despejo donde sea posible. Veamos el comprende. Dice: para resolver ecuaciones cuadráticas de la forma x al cuadrado más bx igual a 0 se siguen los siguientes pasos. Primero se factoriza la expresión utilizando factor común, ¿verdad? Y aquí podemos verlo en forma general, donde b pues sería cualquier número. 2. Se aplica la propiedad enunciada al inicio y se determinan las ecuaciones lineales a resolver, es decir que vamos a tener dos ecuaciones: que x es igual a 0 o que x está sumado o restado con un número y pues eso está igualado a 0. Posteriormente, en el paso 3 se determinan las soluciones de la ecuación cuadrática resolviendo la ecuación lineal.
x más b igual a 0 y por lo tanto nos queda que x es igual a menos b. Entonces aquí nos dice que observemos que la solución x igual a 0 siempre es solución de las ecuaciones de la forma x al cuadrado más bx. Es decir, que cuando tengamos una ecuación a resolver de esta forma, siempre x igual a 0 va a ser una solución. Nuestro trabajo sería encontrar la otra solución, que saldría a partir de este factor o de este paréntesis, luego de haber hecho la factorización por factor común. Tenemos aquí un ejercicio, dice cómo se resuelve la ecuación ax al cuadrado más bx igual a 0, por ejemplo, en 3x al cuadrado más 2x igual a 0. Entonces, siempre dice aquí que hay que factorizar por factor común. El factor común es x, entonces, y dentro del paréntesis nos quedaría 3x más 2. Luego, como el segundo paso de repartir el 0, podríamos decir, nos queda que x es igual a 0 y por otro lado nos queda que 3x más 2 es igual a 0. Luego hacemos el despeje, es decir, transponemos el 2 al otro lado, nos quedaría menos 2 y luego este 3 lo pasamos a dividir. Entonces no hay ningún problema si x al cuadrado pues tiene un número distinto de 1. El procedimiento es el mismo. Y para efectos de practicar en el lapicito, yo recomiendo que se realice el ejercicio del literal A y el literal C.